Padre, te doy gracias por esta mañana, Señor. Gracias por la oportunidad de estar juntos, en coinonía, adorándote, gozándonos en tu presencia. Queremos oír tu voz, Señor. Queremos salir de este lugar llenos de tu Espíritu Santo, transformados a tu imagen, Señor, y con un compromiso cada vez más profundo, más fiel a ti, Señor. Permite que nuestra vida sea retada por tu palabra y que podamos salir movidos a buscarte más, a entregarnos más, a vivir de una manera más santa y piadosamente. Podamos caminar en tu justicia y ser tus discípulos hasta el fin. Te entregamos este tiempo de palabra y disponemos nuestro corazón. Dile al Señor: Señor, dispongo mi corazón, mi oído para que me hables. Tu palabra, Señor, dice: el que tenga oídos para oír, que oiga. Aquí está tu iglesia, Señor, queremos oír tu voz. Amén, en el nombre de Jesús. Bien. Bueno, la semana pasada iniciamos un mensaje bastante retador. El tema es el temor de Dios, la justicia y el temor de Dios. Y leíamos ese pasaje de Isaías, que les comentaba que es tremendo. Dice en el versículo 9 del capítulo 26, porque cuando hay juicios tuyos en la tierra, los moradores del mundo aprenden justicia. Hablamos de la confusión que rodea este mundo y de cuán vulnerables como seres humanos somos al engaño. Si hay algo que debemos poner en nuestro presupuesto de vida es que somos engañables. Quizás alguno de nosotros se sentirá muy estudiado, muy preparado, muy capaz de discernir muchas cosas, pero humanamente hablando somos demasiado engañables. Somos vulnerables al engaño. Humanamente hablando, no podemos hacer frente al engaño de Satanás. Y no se trata simplemente del pecado, porque cuando Adán y Eva fueron engañados por la serpiente, ellos aún no habían pecado. Cuando usted y yo estamos lejos de la presencia de Dios, cuando usted y yo dejamos de tener comunión con Dios, entonces el enemigo consigue una brecha para seducirnos y engañarnos. Y si Adán y Eva en el jardín del Edén, con todas las condiciones ideales, fueron engañados, ¿cuánto más fácil no seremos engañados nosotros? En medio de tanta oscuridad y de cosas tan complicadas de entender para el mundo que vivimos. Los juicios de Dios nos ubican en el temor de Dios. La sociedad vive desubicada a causa de la paciencia de Dios. ¿Cómo es esto? Bueno, la palabra de Dios dice en 2 de Pedro 3:9 que el Señor no retarda su promesa, según algunos le tienen por tardanza, como si el Señor se tardara, sino que es paciente, dice Pedro. Es paciente porque no quiere que todos perezcan, o sea, no quiere que todo el mundo se pierda, sino que todos procedan al arrepentimiento. Dice allí que todos procedan al arrepentimiento. Pero la verdad es que todos se arrepienten o ninguno se arrepiente. No, ninguna de las dos. Algunos se arrepienten. Lamentablemente, hasta ahora la minoría, si tomamos en consideración el tamaño y la magnitud de la población terrestre. Son muy pocos los que se arrepienten. Quizás son pocos los que se arrepienten porque no han tenido la oportunidad de escuchar correctamente el Evangelio del Reino. Quizás es porque no hemos llegado hasta allá, pero también hay muchas personas a quienes sí les ha llegado la palabra y simplemente se han resistido. Entonces el Señor tiene paciencia porque quizás en algún tiempo nosotros también nos resistimos a la palabra. Quizás veníamos a la iglesia, pero vivíamos con vidas paralelas. Sabíamos que habían áreas de nuestro corazón que no le agradaban a Dios y entonces le dábamos tiempo al tiempo. Y Dios nos da tiempo. No es para siempre ese tiempo, porque Él quiere que nos arrepintamos. Pero cuando pasa el tiempo y no nos arrepentimos, entonces viene el juicio, viene el castigo, la corrección. Y a veces la vemos muy difícil, es muy difícil afrontar que Dios nos corrija, porque nos gusta hablar del amor de Dios, nos gusta enfrentarnos a la misericordia de Dios, porque sentimos que Dios nos abraza, sentimos que somos ese hijo pródigo que recibe el abrazo del Padre, pero la corrección es dura, muchas veces puede sentirse como áspera, es incómoda, pero es necesaria. Y es necesaria, ¿por qué? Porque Dios ya ha permitido un tiempo para que reflexionemos y no lo aprovechamos. Entonces cuando viene la corrección es incómoda. Dios, como juicio, puede hacer muchas cosas. Puede
permitir que tu estabilidad económica se mude, puede permitir que tu estabilidad emocional también se vaya bien lejos, puede hacer que tus sueños y tus ambiciones se desbaraten de un día para otro y sientas que se te fue el mundo. ¿Sí? Eso puede ser consecuencia de un juicio de Dios en tu vida que no lograste identificar. Por eso es tan importante tener los ojos abiertos y el oído dispuesto para oír, porque Dios siempre quiere hablarnos, Dios siempre quiere mostrarnos, Dios siempre desea que usted y yo reconozcamos qué áreas de nuestra vida necesitan ser transformadas para que las dispongamos. Porque Dios no va a entrar a vulnerar nuestra libertad para cambiarnos a su manera. Él espera que usted y yo voluntariamente reconozcamos y le permitamos a su Espíritu Santo obrar. Y Él comienza a cambiar nuestro carácter, comienza a cambiar nuestro temperamento, comienza a cambiar la manera en la que interactuamos, comienza a cambiar la manera en la que pensamos, en la que nos proyectamos hacia un futuro. Todo eso empieza a ser mudado porque volvemos al diseño, el diseño del diseñador, del creador. Usted y yo estamos aquí por un propósito y ese propósito es lo único que a usted le va a hacer feliz. Mientras usted camine fuera de ese propósito, usted se va a sentir insatisfecho, vacío, sin propósito. Pero cuando usted camine en ese diseño que Dios le dio a cada uno, y por eso es que cada uno tiene una huella dactilar distinta, y por eso es que todos, por más que habrán algunos que se parezcan, no son igualitos. Porque Dios le dio a cada uno un diseño. Fuiste creado para algo. Y la manera en la que tú interactúas con tu prójimo y con Dios es una manera única. No solamente son el cúmulo de información y de respuesta a las vivencias, los traumas y las situaciones que tú viviste en el pasado. Y eso se ha probado 1 y 1000 veces. Los seres humanos no reaccionamos igual a las mismas cosas. Por lo menos no en su totalidad. Pero Dios desea que nosotros vivamos en su temor. Y la única manera de vivir en su temor es reconciliándonos con la manera en la que Dios actúa, en la manera en la que Él demuestra justicia. Dios utiliza la menor severidad posible en sus juicios en busca de lograr el mejor resultado en nosotros. El resultado de los juicios debe ser reconocerlo, arrepentirnos y temerle. Ahora, ese temor no es un miedo, no es un pavor. Yo en otras ocasiones les he hablado de que existen 3 tipos de obediencia o 3 motivaciones para obedecer. Usted puede comenzar en la iglesia, incluso puede extrapolarlo a las diferentes áreas de la vida humana. Los seres humanos obedecemos por temor, porque sabemos que si no obedecemos nos despiden, nos botan, porque si no obedecemos a Dios nos castiga y sentimos que Dios nos va a enviar al infierno. Y uno comienza así, de hecho, todavía estoy seguro que mi hijo no sabe lo que significa el temor, por lo menos no a nivel relacional, pero cuando él va a hacer algo, cuando está en la zapatera y agarra los zapatos y usted lo ve que abre la boca y saca la lengua y se pone la suela enfrente, y yo digo, ¡no! él se timbra, se ríe, claro que sí se ríe, pero entonces me da un segundo para alcanzar el zapato antes de que toque la lengua. Un ejemplo, me da la oportunidad de llegar a tiempo porque se asustó. Cuando usted y yo nos acercamos a Dios muchas veces, y en la crianza de los niños les enseñamos, mira, pao, usted sabe, haces esto y hay una consecuencia. Va a haber dolor, no te va a gustar. Es más, me duele más a mí que a ti. Decimos los padres con mucho amor. Y obviamente que a uno le va a doler más. Yo no quiero tener que darle una palmada a Caleb, pero en algún momento lo voy a necesitar hacer para enseñarle a él el primer secreto de la obediencia. La obediencia por temor. Pero el problema sería que se quedara allí y que mi hijo Toy viva hasta los 18 años o hasta que viva debajo de mi techo con miedo a mí. Y que me obedezca porque tiene miedo de lo que yo le puedo hacer al respecto. ¿Eso sería saludable? Eso no sería saludable, eso sería doloroso. Eso causaría trastornos en su personalidad, en su forma de ser. O sea, estaría dañando una vida. Y yo sé que, bueno, en la antigüedad, vamos a decir en la antigüedad, en los años 1600, a los padres se les temía en la casa de esa manera, hasta los 18 años o incluso después de viejo. Pero la obediencia en temor no soporta las tentaciones, ¿sabes? Basta que no estés bajo la supervisión exhaustiva de la autoridad a quien temes para que huyas y hagas lo que la tentación te está inspirando a hacer. Es decir,
Cuando no estoy supervisado, porque me van a castigar, porque me van a pegar o me van a regañar o me van a enviar al infierno, y estoy cerca de la tentación, yo sucumbo ante ella y digo una mentirita blanca. Y digo algo que no debo decir, un improperio, digo, o hago algo que sé que no está bien y tomo lo que no es mío porque nadie me vio y porque en este puesto esto es lo que se acostumbra a hacer. Y esta es la manera en la que uno se redondea. Los seres humanos y los venezolanos sobre todo tenemos un argot bien amplio para escabullirnos, lo que le llaman la viveza criolla. ¿Cómo es que le decíamos ayer en el ayuno? La maleza criolla. Qué malo que tenemos que desaprender tantas cosas. La transformación de una nación viene desde la cultura, desprendernos, aborrecer, que nos incomode eso de la viveza criolla. No, tú sabes, uno, bueno, esto es lo que uno hace, no alcanza, ¿sabes qué? Para que rinda. Y así vamos, poniendo, ¿verdad? Cosas que no van. Pero el temor entonces no es suficiente. Después del temor yo aprendo algo también muy importante que es el deber. Es decir, ya yo tengo un poquito más de criterio, madurez y yo entiendo lo que yo debo hacer. Yo entiendo cuáles son mis derechos, pero entiendo también cuáles son mis responsabilidades. Y en base a esas responsabilidades yo me desenvuelvo, pues como padre, como hermano, como hijo, como amigo, como trabajador, como lo que yo sea en mi vida. Pero déjeme decirle que el deber es un poquito más fuerte, o sea, digamos, es más la obediencia basada en deber tiene más éxito que la basada en temor, porque cuando yo debo, yo no necesito que me estén supervisando para saber lo que yo debo hacer, ¿cierto? Pero Dios tampoco está conforme con esa clase de obediencia. Dios no solamente quiere que le tenga miedo, ni tampoco que yo obedezca la cartilla al pie de la letra de las cosas que debo y las cosas que no debo hacer. Eso estuvo bien en la ley porque era la antesala para aprender el secreto en el Nuevo Testamento de lo que Dios estaba buscando. Y no se refiere a que Dios revelara su misericordia, su amor y su gracia en el Nuevo Testamento nada más. De hecho, en el Antiguo Testamento es donde más se muestra la misericordia. Donde muchas veces más. Israel, ¿cuántas veces no se iba tras los ídolos? ¿Cuántas veces no tomaba decisiones al margen? ¿Cuántas veces hacía lo malo y Dios tenía misericordia una y otra? Yo estoy completamente en contra de los predicadores que dicen que Dios tenía dos estados de ánimo y el estado de ánimo favorable es el Nuevo Testamento. El Antiguo Testamento era implacable su ira, no. Si usted lee el Nuevo Testamento y ve el Sermón del Monte, se da cuenta de que Jesús no solamente vivía mucho por encima de los requerimientos de la ley, sino que nos puso a nosotros un estándar mucho mayor al que existía en la ley. Entonces, aquí es donde nace, ¿verdad? Donde aflora en nuestro corazón el diseño de Dios. Él no quiere que le obedezcamos por miedo o por deber nada más. Quizás comenzar así está bien, pero si nos quedamos en eso, pues nos estancamos y ahí no es donde está el verdadero gozo y la llenura de su Espíritu Santo, porque fuimos creados para amar y para ser amados. Dilo conmigo, fui creado para amar y para ser amado. Para eso Dios te creó. Y si Él está esperando que tú le obedezcas, es porque está esperando que tú le ames, así como Él te ama a ti. Y eso es lo que sucede en nuestra vida cuando nosotros nos acercamos a Dios y comenzamos a temerle de verdad. Yo empiezo a reconocerlo, comienzo a poner a cuentas todas las áreas de mi vida delante de su presencia, antes de que vengan consecuencias mucho más complejas, aunque muchas veces también, por más que nos arrepintamos al momento, hay consecuencias de decisiones. Y de esas, pues, Dios nos acompaña y permite que las consecuencias de nuestras malas decisiones generen en nosotros un crecimiento que no tendríamos sin haber pasado por esa consecuencia. Entonces, la palabra de Dios dice de una manera muy clara que usted y yo somos amados por Dios. Y que el primer mandamiento, ¿por qué usted cree que el primero es el primero y no el segundo o el tercero? Porque el primero es lo que te va a permitir cumplir con el resto. Dice el primer mandamiento, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu mente, con todas tus fuerzas, con todo. Ese es el primer mandamiento. Dios no está buscando una relación transaccional. Dios no está buscando que usted y yo tengamos un fetiche o un ídolo al que consultar. Dios está esperando una relación, no es romántica, pero es amorosa.
Y en cierta forma sí, Dios tiene sus detalles con nosotros, que pudieran pensarse como una expresión romántica en la que Dios atrae nuestro corazón hacia Él, una y otra vez. Y si abriéramos bien nuestros ojos, nos daríamos cuenta de cada uno de esos detalles que ocurren alrededor de nuestro día, en los que Dios está llamando nuestra atención. Y me gustó mucho una canción en una época, cuando había un artista que era cristiano, que compuso una canción que dice: ayer te vi, fue más claro que la luna, ayer te vi. Entonces empieza a expresar cómo en su momento de ser cristiano, él había visto a Dios. Lamentablemente se ha apartado de eso que vio, ¿verdad? Se dice el pecado, pero no el pecador. Yo sé que tenemos esa tendencia de enterarnos de los chismes, pero no voy a exponer a una persona, un hermano caído, porque se apartó de la fe, pero él lo vio. Por eso es que dice la palabra: el que esté firme, mire que no caiga. Debemos... Ahora vive en la luna. Ya no ve más claro que la luna. Bueno, dice esto que tengo aquí: Dios utiliza la menor severidad para lograr un resultado en nosotros. El juicio llega en el momento correcto y nos da perspectiva. Los hombres deben reconocer que por más altos y encumbrados que estén sus tronos, ante Dios deben rendir cuentas. ¿Okay? Todo esto lo estoy hablando, complementando lo que comencé la semana pasada, pero también a manera de repaso, porque sé que hay algunos que no estuvieron. Sin justicia no hay razón para el temor de Dios. ¿Sabe? Sin justicia no hay razón para temer a Dios. Claro, si todo el mundo hace lo que le da la gana y le va bien, ¿para qué yo voy a buscar a Dios? Si Dios debe estar por una nubecita por allá flotando, esperando que se acabe el tiempo para entonces después venirle a pedir cuentas a todo el mundo, pero después, no, también aquí en la tierra. Dios está mirando, dice la Biblia que Dios pasea, sus ojos pasean, dice el Salmo 14, los ojos del Señor pasean buscando a ver si hay algún entendido que busque al Señor. Él está buscando y todos los días pasa por tu casa a ver qué vas a buscar, a ver cuáles son tus prioridades. ¿Para qué temer a un Dios permisivo que no castiga la maldad? ¿Verdad? ¿Para qué temer a un Dios permisivo? ¿Necesitamos o no necesitamos los juicios de Dios? Aunque sea difícil afrontarlos, como les dije la semana pasada, el juicio comienza por casa. Dios no va a empezar a traer juicio a los pecadores. Si en su iglesia hay pecado, por ahí es por donde primero Él va a pasar a poner las cosas en orden. Entonces, así veíamos el ejemplo de Israel, que estuvo más de 200 años esclavo en Egipto. Y cómo Dios escuchó el clamor y envió juicio sobre Faraón y su gente. Juicios terribles. No hemos experimentado ahorita, no sé, en sus casas, pero en la mía hay mucho mosquito, ¿no? En esta época del año hay mucho mosquito y uno anda con esa raquetica gracias a Dios por los chinos que inventaron esa raquetica. No sé quién la inventó, pero bueno, ellos la producen en masa y llegan aquí y yo agradezco mi raquetica eléctrica para matar zancudo y yo comienzo, bueno, allí parezco Federer, Nadal, Djokovic, no sé, Alcaraz creo que se llama el nuevo tenista número 1 y empiezo yo y me lo echo al pico, como 20 mosquitos, cada vez que saco la raqueta como 20, y después la dejo cargando y no se cansan de entrar, o sea, esos son unos mosquitos. Imagínense una plaga de langosta, imagínense una plaga de pulga, imagínense una plaga de rana, imagínense lo que vivieron los egipcios cuando Dios decidió castigar y enviar justicia sobre Faraón. Eso debió haber sido terrible. O sea, su vida fue antes y después de eso. Eso no era normal. No era normal. Ellos sabían que era la intervención de Dios. ¿Qué aprendieron ellos? A temer por las malas. Y esa es la situación. ¿A Dios le temes por las buenas o le temes por las malas? Cuando se acaba el tiempo, le temes por las malas. Cuando llegue el tiempo, pues mire, ni que te escondas. Aún así, el pueblo de Dios puede perder el enfoque y en vez de celebrar y adorar a Dios en medio de los juicios, como hacía Moisés, y por eso tenemos esos famosos cánticos, el canto de Moisés. Ahorita vamos a leer parte de ese cántico porque es hermoso. O sea, te da perspectiva de lo que debe producir en un corazón saludable y sobrio un juicio de Dios. Y nos colocaremos en perspectiva.
también, cómo nos comportamos cuando Dios hace cosas. Somos indiferentes, somos pasivos, nos quejamos, porque el pueblo de Israel, viendo las bondades de Dios para sacarlos de Egipto, vivían quejándose en el desierto. Ojalá nos hubiéramos quedado como esclavos en Egipto. Allá por lo menos teníamos asegurada nuestra cajita de comida. Ahí estábamos bien. Pero por favor, si teníamos lo necesario, éramos hasta panas de los funcionarios de Faraón. Estábamos demasiado bien. Ahora estamos en el desierto, en la incertidumbre de la libertad. ¿Y quién quiere libertad? Imagínense, así pensaba porque su mentalidad era de esclavitud. Eran libres porque Dios había enviado juicio, pero vivían en esclavitud por el pecado y por la costumbre. Y así usted y yo podemos cometer el error de estar viendo que Dios interviene en nuestra vida para darnos libertad y para traer vida en medio de los muertos, y nosotros nos quejamos. No, pero tú no viste cómo se pusieron las cosas. No, pero tú, oye, vamos a ver si eso nos conviene o no nos conviene, porque es que, reconozca que por encima de todos los seres humanos hay un Dios que se acordó de nosotros. En lugar de abrir los ojos, Israel, ante la gloriosa libertad que Dios estaba obrando y avivar su fe, se perdieron por miedo a lo desconocido. Dios nunca envía sus juicios amoldados a cómo y cuando nosotros queremos. No es cómo ni cuando nosotros queremos. Es cómo y cuando Él quiere. Si tenemos algún problema en el cuándo y en el cómo, somos nosotros los que tenemos que esforzarnos y apretar las tuercas necesarias para ponernos allí a botón, como le dicen, y asumir, ¿verdad? Decía, pues bueno, el juicio también nos afecta. Sí, nos va a afectar, nos va a sacar de nuestra zona de confort. Dios está obrando no solamente en el resto del mundo, ni en los más poderosos, sino también en nosotros, que quizás nos sentimos menos poderosos. Dios está enjuiciando nuestros ídolos, nuestras falsas esperanzas, nuestra confianza depositada en hombres y mujeres inmorales. Dice la palabra, maldito el hombre que confía en el hombre. ¿Qué le parece? Dice la palabra en Primera de Pedro que nosotros debemos ser refinados, que nuestra fe es como el oro, que se refina con el fuego, pero se obtiene un mejor resultado. Igualmente, las pruebas son ese fuego que nos refina y que si mantenemos los ojos abiertos, entonces nos van a dar madurez y nos van a preparar para una bendición todavía mucho mayor. Es el temor de Dios. El temor de Dios hace sabio al sencillo, dice la palabra. ¿Quieres ser sabio? Necesitamos ser sabios. Sabio no es nada más el que anda vestido de canas, el que anda en una silla porque casi no puede caminar y es un baúl de conocimiento y de saber y tiene los consejos oportunos. Usted puede ser muy joven y dar una lección de sabiduría a quien le rodea. En cada generación existe una demanda del cielo, y esto lo tengo ahí en grande. Yo les voy a pasar hoy por el grupo de la iglesia este bosquejo porque me gustó mucho escribirlo. No lo tenía completado la semana pasada, pero esta semana lo redacté completo para podérselo enviar y que quizás lo leamos en casa, lo conversemos también con nuestras familias, lo comentemos y podamos también extender nuestra conversación de lo que Dios nos está hablando. Entonces, esta es la demanda que existe del cielo, reconocer los juicios del Señor para aprender su temor. En cada generación, nuestros ojos van a ver juicios de Dios. En mayor o menor escala los vamos a ver. Y esos juicios son para que esa generación aprenda el temor de Dios. Entonces, la cuestión no es que Dios no haga juicio, Dios siempre está dando chance y envía juicio. Pero lo importante es que cada generación lo reconozca para que pueda acercarse a Dios y reconocer el temor de Dios. Para que se dé cuenta de que todas esas figuras animadas y todas esas mentiras que nos venden las redes sociales, las publicaciones, los medios de comunicación y el arte a través de las películas y todo lo que hay hoy en día en los lugares parecidos a este, con unas pantallas así parecidas a esta, que son un cine y no una iglesia, y proyectan aquellas fábulas, ideas. La palabra de Dios nos habla de un Dios que está aquí, que está involucrado con cada faceta de la humanidad.
que no está encerrado en cuatro paredes, que hace cosas que nuestros ojos pueden ver y nuestra mente también puede entender si nos aplicamos a ella. De primera instancia puede parecer una locura, pero si nos aplicamos, ¿verdad? De eso se trata la cosmovisión bíblica, el razonamiento bíblico, empezar a pensar como Dios piensa para poder interpretar lo que Él hace y ver qué es lo más lógico y coherente. Así dice Romanos 12:1 dice, vuestro culto racional, o sea, lo más razonable, lo más lógico, humanamente hablando, que podemos hacer es entregarnos a nosotros mismos como sacrificio vivo delante de Dios. No está hablando de sacrificios humanos, en la actualidad está hablando de cómo nosotros cedemos el trono de nuestro corazón al de Cristo para servirlo a Él, y entonces eso es lo más lógico, eso es lo más razonable. Cumplir el propósito de Dios es lo más inteligente que tú y yo podemos hacer en nuestra vida. Entonces, reconocer los juicios del Señor para aprender su temor, porque Dios quiere que vivamos, Dios no quiere que vivamos de glorias pasadas. A mí me encantan los coritos hebreos. Echó a la mar quien lo perseguía, jinete y caballo, echó a la mar. Y entonces después tenemos el otro, el mar de Galilea, no, el mar rojo cruzó todo Israel. Y tenemos esas canciones porque Dios hizo juicios hace, ¿sabe cuánto? Hace 3.400 años más o menos que vivió Moisés, porque fue en el año 1400 antes de Cristo. Entonces, usted se imagina esto, estamos 3.400 años cantando de las glorias pasadas. Y está buenísimo que lo recordemos y que eso haya sido un testimonio que al día de hoy la gente dice, no vale, eso no ha podido ocurrir. ¿Cómo que no ocurrió? Anda y estudia la historia de los antiguos egipcios y vas a ver que está allí lo que Dios hizo en Egipto, en el Nilo y en el lugar donde ellos están hoy. Ahí está la historia. Y si usted no le cree a los escritos, bueno, váyase y sumérjase, ¿verdad?, en el Mar Rojo y va a conseguir las ruedas de los carros de Faraón. Los científicos dicen, ¿qué hace esto aquí? ¿Qué hacen este montón de carretas? Porque sabe que las carretas eran de madera, sí, pero las ruedas eran de oro. Y el oro, por más tiempo que pase debajo del agua, va a seguir siendo oro. Entonces pasaron 3.400 años y estaban sumergidos en el Mar Rojo y empezaron a sacar las carretas de oro de Faraón. Hoy en día, ¿y quién se explica esto? Bueno, vamos a la Biblia. Ah, mira lo que sucedió. En la Biblia no es un cuento, no es una fábula. Ocurrió tal cual como está escrito allí. Dios quiere que nosotros reconozcamos y que no solamente vivamos de glorias pasadas. Eso es tremendo. A mí se me paran los pelos de pensar en eso. Qué increíble que hasta el sol de hoy hay testimonio de los milagros que Dios hizo. Incluso los científicos andan buscando porque quieren saber qué tan antigua es la humanidad y todo el movimiento de los astros y todo. Y se dieron cuenta de que faltaba mediodía. ¿Cómo es eso? Bueno, sí, según la rotación de los planetas hay algo que no cuadra. Y el tiempo que no cuadra, según sus cálculos, no me pregunte acerca de cálculos al respecto porque no tengo ni papa de idea. No tengo idea de cómo calculan eso, pero decían, nos faltan 12 horas. Vamos a la Biblia. Josué. Sol detente en Gabaón y tú luna en valle de Jalón. Y Dios detuvo el sol y la luna durante 12 horas para que Israel acabara con sus enemigos. Ahí está. Los científicos ateos hoy revisando todo se dan cuenta y tienen que testificar que la Biblia es real. Pero aún así, no podemos vivir solamente de las glorias pasadas. ¿Qué está haciendo Dios hoy? En otro contexto puedo ser un poquito más explícito, pero Dios está obrando. Dios quiere que seamos testigos y nos gocemos con Él en medio de los juicios. Les decía la semana pasada, no se trata de alegrarse del mal ajeno, se trata de reconocer la gloria de Dios por encima de los que se sienten muy poderosos. Nuestro Dios reina y Él está sentado en el trono. Y Él es la cabeza de su iglesia, que somos tú y yo. Entonces no tenemos que andar mirando para abajo, buscando entre los gorgojos a ver qué migas agarramos. No somos hijos de un rey, somos parte de la institución que el Señor dejó establecido en esta tierra. O sea, cuando le preguntaron a Billy Graham, en los Estados Unidos, un predicador, un evangelista demasiado impresionante,
millones y millones se convertían en sus campañas, le dijeron, ¿por qué no asume el cargo de la presidencia de los Estados Unidos, el imperio del mundo? Imagínese lo que usted podría hacer para los Estados Unidos de Norteamérica y el mundo si usted se convierte en el presidente de esta nación. Y él lo pensó 2 segundos y le dijo, no puedo, lo siento. Porque no se estila que uno deje un cargo superior para adquirir un cargo inferior. ¿Qué te hace pensar eso? Bueno, él estaba completamente claro de quién era y de la perspectiva delante de los ojos de Dios. Los seres humanos consideramos que hay cargos muy importantes a los que si llegáramos seríamos exitosos. Pero ya él estaba completamente claro de cuán exitoso era en el mayor de los privilegios que cualquier ser humano puede tener en esta tierra, que es servirle al Dios vivo. En ese lugar. No quiere decir que no hayan personas llamadas, sí, a ocupar lugares de eminencia, a actuar con honradez y voltear los corazones de los seres humanos, pero él estaba claro de quién era. Y el problema que hoy en día vivimos es que la iglesia no sabe ni quién es. Por eso es tan fácil que lleguen y te ofrezcan viandas y te ofrezcan bonos y cuestiones y termines vendiendo tu primogenitura por un plato de lentejas. Por eso es tan fácil que te seduzcan las ofertas del mundo, porque no estás claro. Pero si tú estás claro de quién eres, a ti eso te va a resbalar. Sí, el mundo tiene bastante escarcha, bastantes cositas allí, musiquitas y cuestiones que parecieran muy atractivas, pero quien está claro, en lo que Dios nos llamó a ser, en quienes somos como iglesia, columna y baluarte de la verdad. ¿Cuánto necesita Venezuela la columna y el baluarte de la verdad? Todo. Las artes, la cultura, los deportes, los medios de comunicación, las familias, la educación. Cuántas mentiras, cuántos antidiseños, cuánta falsedad se ha metido dentro de las familias, de los colegios, de las diferentes instituciones que están puestas para educar, y lo que están es pervirtiendo, distorsionando. Qué difícil el reto que tenemos como seres humanos, pero Dios quiere que seamos testigos de sus juicios y nos gocemos con Él. Amén. Cuando Dios envía juicios, no podemos ser indiferentes. No podemos seguir simplemente en la inercia de nuestros días. Debemos reconocer la grandeza y la soberanía de Dios, que llegado el tiempo nos recuerda que solo Él está sentado en el trono. Los poderosos, los sistemas, todo pasará, pero su palabra permanecerá. Todos pasarán. Aún nosotros, aún los líderes, de quien les hablaba ahorita, ya partió con el Señor. Billy Graham y su hijo continúa con su legado. Qué bendición servirle al Señor hasta nuestros últimos días. Y no es un llamado solamente para él, que era evangelista y se dedicaba a tiempo completo en cosas relacionadas con la iglesia. Tú estás llamado a tiempo completo para servirle a Dios con tu profesión. Ah, tú eres abogado, no, que yo soy médico, no, que yo soy administrador, que soy ama de casa. Bueno, ¿cómo haría Jesucristo esa labor? ¿Cómo impactaría su entorno? ¿Cómo llegarías al gremio del que formas parte? Para que piensen de la manera en la que Jesús se desenvolvería en esas profesiones. Eso es lo que va a transformar realmente esta nación. Que el temor de Dios llegue a cada estrato y a cada región va a depender de tu obediencia y de la mía. Que es de un temor maduro, producto de un temor maduro, que no es miedo, es amor. Ese temor en realidad es amor, porque es reconocerlo. Cuando lo reconoces, porque lo estás conociendo cada vez más. Y mientras más lo conoces, más lo amas. Porque no puedes amar a un Dios a quien no conoces. Pero mientras más lo conoces, tu corazón despierta y dices, ¿cómo es que yo he vivido buscando y amando cosas tan vanas, tan falsas, y poniéndolas en una estima que no debo? Entonces te reconcilias con el cielo y con el orden que debe estar en tu corazón. Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas las cosas serán añadidas. Todo. Solamente que ordenemos nuestras prioridades. El enemigo es experto en distraernos y nosotros somos muy susceptibles al engaño. Nuestra naturaleza caída prefiere el engaño antes que la cruda y dolorosa verdad. ¿Sabía eso? A veces estamos tanto tiempo en las penumbras y en la oscuridad que cuando alguien enciende una luz nos hace daño. ¿No lo has sentido? Hasta los ojos le duelen a uno. Te escandila y quedas ahí como incomodado, pero es la luz, lo que necesitabas, pero es que es mucho.
Y así vivimos. Y por eso muchos cristianos prefieren apagar la luz y permanecer en las tinieblas. Vamos a sufrir el proceso en que la claridad va llegando a nuestra vida y valdrá la pena al final. Gratificación diferida se llama eso. Cuando usted y yo aprendemos que el bien inmediato es preferible sacrificarlo por un mejor bien último, por algo mejor después. Y me encanta que hoy en día estamos en una generación donde todo es instantáneo y podemos manejar información rapidísimo. Es impresionante, impresionante. Como hoy en día todo está al alcance de la mano, para lo bueno, pero también para lo malo. Ya usted sabe cómo lo debe usar. Hicieron un estudio y pusieron a unos niños, sin decirles que los estaban evaluando, y con una cámara en un cuarto, y pusieron a dos niños y les dijeron, miren, le vamos a colocar un caramelo, es uno para cada uno, pero si ustedes esperan unos minutos, mientras yo voy y regreso, si no se comen ese caramelo, yo le voy a traer un segundo caramelo. Entonces, en vez de tener dos, después en vez de tener uno, van a tener dos. Y entonces los niños ven el caramelo y lo quieren comer, pero cuando les dicen eso, dicen, no, pero ya va, me espero. Porque si me espero, voy a tener dos. Y dos es mejor que uno. ¿Verdad? Entonces se van y queda la grabación allí. Te ve a los niños tratando de no ver el caramelo, porque mientras más lo ven, más se lo quieren meter en la boca. Y entonces los ves allí tratando de distraerse, mirándolo incluso con desprecio, como tratando de despreciarlo para obtener esa gratificación diferida después. Y al rato llegan y le dicen, wow, bien, lo hiciste bien, esperaste tantos minutos, toma un segundo caramelo, listo, y se meten los dos al mismo tiempo en la boca. Pero también hay otros niños que no, que lo ven y dicen, no, yo prefiero este ahorita. Cuando llega, bueno, listo, ya te lo comiste, ya te puedes ir, el segundo no te lo voy a dar. Ah, bueno, no importa, ya me lo comí. Y así en la vida hay gente. La pregunta es, ¿cómo estamos viviendo? Si está valiendo la pena la espera. Si está valiendo la pena los sacrificios que conllevan la vida que tenemos. ¿Vale la pena? La gente lo hace por cosas materiales. En otros países, incluso aquí, hay gente que tiene 2 y 3 trabajos para poder pagar la clase de vida que está teniendo en el lugar donde vive. 2 y 3 trabajos. Y entonces terminan sacrificando su salud por un estándar de vida que siente que le hace bien. La pregunta es si valdrá la pena todo lo que está haciendo para obtener lo que está obteniendo. Y eso es lo que tenemos que preguntarnos nosotros. ¿Vale la pena? ¿El cristianismo que yo vivo vale la pena? Mis ojos están en el lugar correcto. A nadie le gusta que lo engañen, pero parece que a algunos sí. O sea, si usted pregunta, yo estoy seguro que aquí ninguno va a decir, oye, qué sabroso, ¿verdad? Qué bueno es que lo engañen a uno. Cuando a mí me engañan, yo no me siento tan mal. Qué horrible es cuando alguien quebranta la confianza y te engaña. Eso es horrible. Pero hay muchos que prefieren eso. La verdad es tan dura que la gente prefiere algo falso. El dolor que sentirían asimilando el engaño, donde han estado atrapados, es tanto que abrazarían una mentira 1 y 1000 veces antes de asumir una verdad. El Salmo 85:8 dice, escucharé lo que hablará el Señor, porque hablará paz a su pueblo y a sus santos, para que no vuelva a la locura. Ciertamente cercana está su salvación a los que le temen, para que habite la gloria en nuestra tierra. Todo esto tiene que ver con el tema que estamos hablando. La misericordia y la verdad se encontraron, la justicia y la paz se besaron. La verdad brotará de la tierra y la justicia mirará desde los cielos. Qué tremendo, ¿no? Qué poético, qué hermosa expresión utiliza el salmista aquí, pero está diciendo unas verdades contundentes. Dice el 12, Jehová dará también el bien y nuestra tierra dará su fruto. El 13, la justicia irá delante de él y sus pasos nos pondrá por camino. Nuestra iglesia tiene un llamado de Dios para permanecer sobria y velar. Sobria y velar, atenta a las señales,
Atenta a la mano de Dios para que otros puedan venir al entendimiento y reconocer que es Dios quien juzga. Hace poco yo hablaba con algunas personas, incluso vecinos que ni siquiera han aceptado invitaciones de venir a la iglesia, no sé si algunos serán ateos, o católicos de esos que nunca van a misa. Pero les digo una cosa, recientemente, en medio de estas circunstancias, mientras nos actualizábamos, había algo que no dejé escapar, y era con cada persona que yo sabía que no era cristiano, yo le decía, por eso es que la gente no puede dudar que Dios es real. Y los ateos le decían, oye, ¿verdad? Oye, ¿verdad? ¿Cómo es posible? Oye, ¿verdad? Lo puedo identificar. Oye, ¿verdad? Solamente Dios. Así me respondían, solamente Dios. ¿Aló? Solamente Dios. ¿Por qué? Porque identificamos los juicios de Dios, los llamamos como son, y la gente tiene que reconocer quién es Dios. Es sencillito. Claro. Tenemos que estar dispuestos a que nuestra vida también pueda ser sembrada para el Señor. Pero para Él, no para nosotros. Él puede utilizar a cualquier persona, acontecimiento o circunstancia para hacer justicia. Puede ser una persona, puede ser un acontecimiento, una circunstancia, lo que sea. Yo les hablaba la semana pasada de Ciro, rey de Persia, de Nabucodonosor, de gente que fue perversa, de gente mala, pero que Dios utilizó. El problema no se trata de dignificar o no los medios que Dios utiliza, se trata de qué está haciendo Dios y Él va a utilizar lo que Él quiera. Es más, le echo un cuento adelantado. Joel habla del anticristo y del ejército del anticristo invadiendo Jerusalén de una manera. Recuerdo que yo compartía con un ministerio que una vez agarró un versículo de eso fuera de contexto y decían, no, es que esta es la palabra que Dios me dio, que ninguno estreche el camino de su compañero. Y resulta que esa es una declaración de Dios acerca del ejército del anticristo entrando en los días venideros a desolar Jerusalén. Dice así, que van a ser tan ávidos en la batalla que ninguno van a estrechar su camino al caminar y van a estar concertados hombro con hombro. ¿Y sabe cómo le llama Dios a ese ejército del anticristo? Dice, mi ejército. Pero ya va. El ejército del anticristo, sí, porque va a hacer lo que yo quiero que él haga. Isaías dice que Dios creó al destruidor para destruir. Al principio quizás nos ofendan esas verdades, quizás nos saquen de nuestro escenario normal, pero si nos aproximamos a Dios con un corazón abierto, vamos a comprender y nuestra mente va a hacer los ajustes necesarios para que entendamos que es así y estemos en paz con esa realidad. Dios utiliza a lo vil y menospreciado para avergonzar a los sabios. No está hablando solamente de los hermanitos que no tienen mucho estudio, hablando de la palabra, avergonzando a científicos, estudiosos, con PhD y con todas esas cosas. No solamente se refiere a eso, se refiere a que Dios utiliza lo que Él quiera, para hacer lo que Él quiere. La pregunta es si nosotros lo estamos viendo, si lo estamos entendiendo. Cada obra de justicia en esta era es una probadita de lo que se avecina. Jesucristo regresará y será Él quien ejecutará el juicio. Y vamos a leer rápidamente Isaías 63. Ya nos quedan unos pocos minutos. Prometo que no me voy a extender mucho más. Vamos a ver a Jesucristo aquí. Isaías, 700 años antes de que Jesucristo naciera de María, él profetizó acerca de Jesús regresando ya como un hombre y no como un bebé, ¿verdad? A la tierra. Y dice, ¿quién es este que viene de Edom, de Bosra, con vestidos rojos? Este hermoso en su vestido que marcha en la grandeza de su poder. Imagínense lo que él estaba viendo. Que marche en la grandeza de su poder. Yo, el que hablo en justicia, grande para salvar. Y Isaías le pregunta, ¿por qué es rojo tu vestido y tus ropas como del que ha pisado el lagar? Y aquí un paréntesis, el lagar era el lugar donde se colocaban las uvas y entonces, ¿han visto, verdad? En las películas, las pisaban. Gracias a Dios hoy en día, en teoría se hace distinto. Hay lugares que conservan la práctica.
Y en Irlanda todavía es un show, sí, es como una celebración de la cosecha de la uva. Y entonces la pisan descalzos y obviamente si tú estás pisando, estás en un balde, en una cubeta llena de uvas, la pisas y te salpica, ¿verdad? Sin ser Shakira en esa canción que le compuso a Piqué. Te salpica aquí en las vestiduras y te manchas. Es algo normal, natural. La gente obviamente si hace ese trabajo tienes que usar algo que no temas que se te dañe. La ropa que se tiña del color de la uva. Y Isaías le dice, ¿por qué es rojo tu vestido y tus ropas como del que pisó en lagar? Y Jesús le responde y le dice, he pisado yo solo el lagar, y de los pueblos nadie había conmigo. Los pisé en mi ira y los hollé con mi furor. Y aquí ya no habla de uvas, ¿verdad? ¿Qué dice allí? Y su sangre salpicó mis vestidos y manché todas mis ropas. Yo, el grande para salvar, Jesucristo. Justicia, juicio. Va a haber un día donde Él se encargará de hacer algo que no quisiéramos ni siquiera ver. No nos imaginamos a Jesús en ese plan. ¿O sí? Dice el 4, porque el día de la venganza está en mi corazón y el año de mis redimidos ha llegado. Miré y no había quien ayudara y me maravillé que no hubiera quien sustentase. Y me salvó mi brazo y me sostuvo mi ira. ¿Por qué? Porque solo Jesús es el instrumento adecuado por el Padre para traer justicia a la tierra. Usted y yo no lo haríamos. Quisiéramos ser más buenos que Dios. Quisiéramos hacer las cosas a nuestra manera. Haríamos quizás como Saúl. Bueno, yo perdoné nada más a lo mejor del rebaño para ofrecer sacrificio al Señor. No, y el rey, bueno, el rey es el rey. Algo podemos hacer con el rey. El Señor había mandado a acabar con todos. El Señor pisará el lagar de la ira de Dios. Y ahí se consumará, dice la palabra que la ira de Dios se consumará. Porque Dios es misericordioso, pero es misericordioso si nosotros nos acercamos a Él con el corazón correcto. Si no, estamos, no diría yo a la buena de Dios, a la ira de Dios es lo que quedamos. Si no estamos debajo del Cordero de Dios, que es Jesucristo. Deuteronomio 32, 35 dice, mía es la venganza y la retribución. A su tiempo, su pie resbalará, porque el día de su aflicción está cercano y lo que está preparado se apresura. Lo que está preparado se les apresura. Mía es la venganza. ¿De quién es la venganza? Del Señor. Por eso es que usted y yo cometemos un error cada vez que queremos tomar la justicia en nuestras manos. Tenemos que aprender a descansar en la justicia de Dios, la soberanía de Dios. No se trata de pasividad. Es una confianza activa. La fe es una confianza activa. Cuando es pasiva, no es fe. Cuando es una confianza pasiva, no es fe. Confianza activa, de obediencia, de sacrificio, de amor, de genuinidad y de esperar en Él activamente. Es que, bueno, aquí estoy esperando en el Señor a ver si Él resuelve todos los problemas, a ver si Él corrige lo que está mal, ¿no? ¿Y qué estás haciendo tú para corregir en tu vecindario, en tu familia, en las cosas que están mal? Tenemos que esperar correctamente. Último versículo, Apocalipsis 15, 2. Miren lo que dice Apocalipsis 15. Esto es tremendo. ¿Sabe por qué? Porque en Apocalipsis, que habla del final de los tiempos, dice que hay una multitud que recuerda el cántico de Moisés. Porque nuestra generación tiene muchas similitudes con la generación que vivió los prodigios de Egipto, lo que Dios hizo al enviar juicios allá. Nuestra generación verá cosas también impresionantes como ellos. Vamos a leer Apocalipsis 15, 2 hasta el 4. Estos 3 versículos dice, y vi también como un mar de vidrio mezclado con fuego, y a los que habían alcanzado la victoria sobre la bestia y su imagen. La bestia es el anticristo, es como la Biblia lo define en Apocalipsis. Y
de obediencia a Dios. El cántico es lo que nace de tu corazón agradecido, que quiere conectarse con Dios. Y es tan importante que cantemos porque estamos ensayando para lo que vamos a hacer durante mucho tiempo. Y lo vamos a disfrutar todavía más, y seguramente nuestro cuerpo glorificado va a tener un upgrade, una actualización positiva, un nuevo avance en nuestras capacidades vocales, y vamos a cantar mucho más hermoso que lo que hoy en día pueden cantar muchas personas. Dice, y cantaban el cántico de Moisés, siervo de Dios, y el cántico del Cordero, diciendo: grandes y maravillosas son tus obras, Señor Dios Todopoderoso. Justos y verdaderos son tus caminos, Rey de los santos. ¿Qué? Está declarando la justicia. ¿Por qué está declarando la justicia? Porque algo tiene que estar haciendo Dios para que provoquen ellos eso. Si yo estoy viendo y percibiendo los juicios de Dios y los estoy entendiendo claramente, yo no me puedo quedar de brazos cruzados y decir: qué bueno que Dios lo hizo, y seguir adelante. No. Yo tengo que abrir mis brazos, yo tengo que extender mis brazos al cielo, tengo que cantar, tengo que adorar a Dios, porque no existe otro mejor lugar, no existe otra mejor manera de reaccionar ante la grandeza y el poder de Dios que tratando de alcanzarlo con nuestros brazos, con nuestra voz, permitiendo que nuestro corazón se desborde de gratitud. Y quizás tú viviste traumas, situaciones que tú dices: bueno, pero es que eso será los extrovertidos, yo soy introvertido. No, hermano, usted lo que tiene es un trauma que tiene que superar. No tiene que ver con su estado de ánimo, no tiene que ver con su forma de ser, con que él adora así, yo adoro así. No, hermano, usted tiene que tener libertad en la presencia de Dios. Libertad. Y la libertad no es que nos va a poner a todos como robots, o como los videos de Norcorea cuando pasa el primer ministro y todos parecen muñequitos de eso de inteligencia artificial, todos aplaudiendo al mismo tiempo y se ven idénticos. Pues de paso, con los ojos rasgados, a nosotros todos se nos ven igual. Pero algo tenemos que hacer, o nos postramos, o saltamos, o bailamos, o nos sentamos y nos constreñimos. Algo tiene que suceder cuando miramos la gloria de Dios, cuando reconocemos su justicia, cuando lo vemos como Él es. Algo tiene que pasar. Aquí está eso. Ya empezó la alabanza, ¿sí? Ya vienen los anuncios, la ofrenda. Hoy me gustó, estuvo agradable. Nos vemos la semana que viene, hermano, gracias. No, algo tenemos que hacer. Y dice: cantaban un cántico nuevo diciendo: grandes y maravillosas son tus obras, Dios Todopoderoso. Justos y verdaderos tus caminos, Rey de los santos. El verso 4: ¿quién no te temerá, Señor? Y glorificará tu nombre, pues solo tú eres santo, por lo cual todas las naciones, todo hermano, todas las naciones, África, todos esos grupos terroristas horribles, gente que mata, que entran en las iglesias cristianas con metralletas y acaban con gente que hace cosas terribles, todas las naciones, todos los gobiernos del mundo, todos tendrán que reconocer. Dice aquí: ¿quién no temerá tu nombre y glorificará, Señor? Pues tú eres santo, todas las naciones vendrán y te adorarán, porque tus juicios se han manifestado. Hay un porqué, y ese es por qué sus juicios se manifestaron. Y ahorita lo que estamos viviendo es una probadita de lo que Dios puede hacer. Pero ahora imagínense, lea Apocalipsis y lea: son 7 sellos, 7 trompetas, 7 copas de ira, son 21 juicios. Es el doble de lo que vivió Faraón. Y eso lo van a ver los ojos de los fieles, y van a poder declarar. Y en ese momento dice la Biblia que algunos dirán: ay, escóndanme de la ira del Cordero, y me quiero meter debajo de las piedras, las montañas, quiero que me cubran las montañas. Jesucristo viene, las naciones verán su gloria y su justicia, pero mientras tanto, ¿cómo estamos ensayando lo que haremos en ese tiempo? ¿Estamos viviendo con temor de Dios? ¿Dependemos de la supervisión, de que digan: mira, eso no le agrada a Dios? ¿O realmente estamos amando en extremo, sin importar si nos ven o no nos ven? Porque Jesucristo, que es el testigo fiel, va a venir y va a dignificar cada obra hecha en silencio
lo que nadie vio, el sacrificio y las lágrimas que nadie tomó en cuenta, Jesucristo sí. Y por eso Él recompensará a cada uno según sea su obra, no según su misericordia. Él va a recompensar a cada uno según sea su obra. Sí, porque hay muchos creyentes que dicen, no, pero está la parábola de los obreros de la 11ª hora, que los que trabajaron poquito recibieron lo mismo que los que trabajaron muchísimo. No, hermanos, no está hablando del mismo tema. No está hablando de la recompensa eterna ni de la era venidera. La era venidera, la salvación es por gracia y por fe y amor y persevera hasta el fin. Pero lo que usted reciba será lo que cosechó en esta vida, lo que su hombre interior cosechó en la intimidad, en su relación con Dios. Por eso no podemos seguir postergando el ser parte de un estudio bíblico, el ser parte de los servicios de oración, el ser parte de cualquier reunión en la que podamos edificarnos mutuamente y nos recordemos hacia dónde tienen que estar puestos nuestros ojos. Porque en este mundo hay demasiado engaño, en este mundo hay demasiada seducción, en este mundo hay demasiadas excusas. Pero hay uno solo digno, y es Jesucristo. Merece nuestro tiempo, nuestra devoción, y le aseguro, valdrá la pena. Gratificación diferida, valdrá la pena. Servirle, acercarse, amarlo, santificarnos, aunque quizás nadie más lo haga, nosotros sí lo haremos. Amén. Vamos a estar sobre nuestros pies y vamos a alabar al Señor por su justicia. Señor, te damos gracias que nuestros ojos pueden ser testigos de tu obra de amor, en el que has sido tan paciente, tiempo en el que has obrado en nuestro corazón, y te damos gracias porque no somos los mismos. En medio de tu juicio no podemos seguir siendo los mismos. Por eso hoy te rendimos nuestra vida, y reconociendo nuestra gran dependencia de ti es que te pedimos que abras nuestros ojos. Abre nuestros ojos a la realidad del cielo, Señor. Enséñanos a ver, enséñanos a evaluar como tú lo haces, Señor. Infunde tu temor en nuestra vida para que no dependamos de la supervisión de nadie más. Podamos desarrollar ese autogobierno, ese dominio propio de tu Espíritu Santo que va a transformar nuestro entorno y a nuestra nación. Danos ese carácter como el tuyo, Señor. Manso y humilde, pero con esa templanza y esa firmeza para defender lo bueno, incluso si nuestra vida debe ser puesta en peligro. Glorificamos tu nombre, Señor, lo levantamos, que tu nombre sea famoso aquí en Venezuela y en el resto del mundo, y que la gente pueda reconocer que hay Dios en la tierra, porque tus juicios se han manifestado. Te damos gracias en el nombre de Jesús.